Vamos a comenzar ahora con el tema de cálculo de las soluciones osmolares. Soluciones osmolares habla de un tema que se va a separar en este caso en dos pedazos. Las soluciones osmolares que se encuentran en un recipiente, en un frasquito, en un botecito, en una bolsa. En el caso de estas soluciones nos referimos generalmente a las soluciones que se administran a nivel hospitalario, como las soluciones glucosadas, la solución fisiológica. Debemos de saber calcular la osmolaridad en estos recipientes, en estas soluciones, ya sea para saber qué es lo que administramos o para poder fabricar alguna solución personalizada en dado momento. Por otro lado, el tema también va a tener un apartado de cálculo de la osmolaridad en el paciente. Cálculo de la osmolaridad en el paciente. Vas a tener que saber calcular la osmolaridad en el individuo, tanto por métodos clínicos, por un resultado de laboratorio, como por enviarlo a que prueben su punto de congelación y que te entreguen un resultado directo. Empezando con las soluciones osmolares a las que les tenemos que saber calcular la osmolaridad, tenemos que entender unos parámetros básicos. Recuerden que el cuerpo está formado por diferentes solutos que se encuentran disueltos en el solvente universal, agua, y conforma esta agua el 60% de nuestro cuerpo. Nosotros vamos ahora a ver cómo calcular la osmolaridad específicamente que aporta cada uno de esos diferentes solutos al entrar en agua. Ya tenemos contexto. Desde unidades de concentración. Los solutos deben de mantenerse en equilibrio entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Esto es, recuerden, debido a que el líquido intracelular y el extracelular serán influenciados por la ósmosis o por la osmolaridad. Si hay más cantidad de partículas, por ejemplo, en el líquido extracelular, porque te ocurrió algo que subió los niveles de sodio, lo que va a pasar es que tu agua corporal se va a mover del líquido intracelular al líquido extracelular, haciendo que con esto se deshidraten tus células. Por otro lado, si te bajan los niveles de, por ejemplo, sodio en la sangre y tienes una hiponatremia, un bajo sodio, en tu líquido extracelular, el agua tenderá a seguir a los solutos que aún se mantienen en el líquido intracelular, moviéndose el agua del cuerpo del líquido extracelular al intracelular, haciendo un edema celular, que a la célula se le mete demasiada agua. De hecho, esto es un caso que puede incluso llegar al caso de un coma o algo del estilo. Pues imagínate, te baja demasiado el sodio en sangre y el agua se mueve, entre otras células, a las neuronas. Si se va a las neuronas, te puede dar un coma por edema cerebral. O si por ejemplo tú tomas demasiada agua en un solo golpe, ¿qué pasa con tu líquido extracelular? Se diluye. Se puede diluir. Y además de irse el agua a tu cerebro y edema cerebral, porque sí, hasta el agua hace daño, podría también meterse a los eritrocitos, hasta reventarlos. Se mete el agua al interior de las células hasta destruirlos. Es por eso, de hecho, que resulta incluso tan peligroso el agua, así como la conoces, el agua pura, no puede ser administrada directamente intravenoso. Y el exceso de agua que te genere una dilución puede ser también tan peligroso como la deshidratación severa. Incluso hay ocasiones o casos clínicos que encontrarás donde un paciente puede fallecer o caer en coma por tomar exceso de agua. Algunos de los casos clínicos que encontrarás a lo largo de la fisiología incluyen pacientes psiquiátricos que toman agua compulsivamente hasta que entran en coma. Por ansiedad toman agua y más rápido que a la velocidad de la que el riñón podría deshacerse o a la velocidad a la que la pueden orinar. También incluso en las noticias han salido casos de estos concursos de tomar agua. En una ocasión una señora falleció por consumo de agua, tomarse todo un garrafón en un concurso para ganar un premio. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos el contexto de lo importante de esta situación, claro, nos vamos a meter a ese contexto de lo hiperosmótico y lo hiposmótico que te puedes poner de tu líquido extracelular, porque recuerda que es el que modificamos en fisiología. ¿Qué efecto va a tener sobre el movimiento de agua? De aquí para acá, de aquí para acá. Y esto lo van a provocar tanto nuestra composición corporal, que veremos en el siguiente apartado, como los líquidos que nos administran.
los líquidos que nos administran la administración de soluciones hiperosmolares, isoosmolares e isoosmolares. Así que así se clasifican. La osmolaridad normal del ser humano, y por lo tanto lo que consideraremos normal para las soluciones que se le administran, es 290 más menos 10 miliosmoles por litro. Apréndete muy bien este valor. ¿Qué son miliosmoles por litro? Primero, mantén el contexto. Recuerda, osmolar son osmoles por litro. Miliosmolar, en vez de hacer eso, porque el cuerpo humano no llega ni a un osmolar, se queda como a una tercera parte, es decir, a 290 miliosmoles por litro. Nótese que esto proviene de 0.29 osmolar u osmoles por litro. ¿Ok? ¿Me expliqué? Perfecto. Por si te preguntan, osmolar entero en vez de miliosmoles. Pero lo normal es que en medicina usemos esos miliosmoles. La osmolaridad que vamos a aprender a calcular tiene que encontrarse en este rango. 290 más menos 10 miliosmoles por litro. Sí, esa es la osmolaridad del líquido extracelular, esa es la osmolaridad del cuerpo, esa es la osmolaridad del plasma. El plasma, recuerden que les contaba anteriores clases, que es parte del líquido extracelular y es donde lo puedes medir porque tenemos acceso al plasma sacando sangre, la parte que no son células, eso es el plasma y ahí es donde lo medimos. Pero todo el líquido extracelular debe tener esa osmolaridad. 290 más menos 10. Esto quiere decir de 280 a 300 miliosmoles por litro. Apréndetelo muy bien porque yo he visto preguntas de examen donde te quieren truquear. ¿Ok? Esto estamos hablando de líquidos. Líquidos, el líquido completamente. Incluye el plasma y el líquido intersticial, los cuales formaban el líquido extracelular. Más repaso de este contenido en composición corporal. Siguientes sesiones. El hematocrito son células. Tienen líquido en el interior de esas células. No es del que estamos hablando. 290 más menos 10, 280 a 300 miliosmoles por litro. He visto preguntas de examen que te dicen ¿cuál de las siguientes es la correcta osmolaridad? Y vienen variantes como 290, 295, 300, más menos 5, más menos 20, solo más, solo menos, miliosmoles, milimoles, osmoles sin el mili, por litro, por decilitro, por 100 mililitros. No te dejes confundir, ¿ok? Entonces, yo he visto esas preguntas de examen. Entonces es exactamente esto, debes de conocer el rango y la unidad exacta. Una vez dejando claro eso, las sustancias, todo lo que se encuentre, soluciones, a esta concentración se les considera las soluciones isoosmolares. Tienen esta concentración. Las soluciones hiperosmolares, en cambio, son las que se encuentran por arriba de 300. Se salen del rango hacia arriba. Y las soluciones hipoosmolares son las que se encuentran por debajo. Menos de 300. Perdón, disculpa. Menos de 280 por debajo del rango. Entonces tenemos un rango de isoosmolaridad, las cuales son soluciones que tú le puedes administrar al paciente para que se mantengan igual que su estado interno del organismo, igual que su líquido extracelular, y no genere alteración en el movimiento de estos líquidos, que no se vayan de adentro de las células a afuera de las células, ni al revés, que el líquido se quede en su sitio. Esto es súper relevante porque déjame te pongo unas preguntas truculentas para que agarres el contexto. Imagínate que tú tienes un pequeño recipiente, ¿ok? No, mejor imagínate un enorme recipiente en el cual pones una solución que se encuentra a 290 miliosmoles por litro. Le metes ahí 500 litros a ese enorme recipiente, 500 litros de una solución al 290 miliosmoles por litro. Y luego le metes
una célula. Un pequeño eritrocito. Un pequeño eritrocito, ese. Una celulita. En estos 500 litros. ¿Qué pasa con esa célula? ¿Qué le pasa a esa célula? Nada. Nada. Porque esa célula en el interior también tiene la osmolaridad normal y como esto, todo el líquido en el que está nadando, que representaría como el líquido extracelular o una solución que administras, tiene la misma osmolaridad. El agua no se mueve por cantidad, volumen, se mueve siguiendo donde hay más solutos. Y como tienen proporcionalmente la misma cantidad de solutos, están a la misma concentración de osmoles, no hay movimiento de líquido. En cambio, si pusieras al eritrocito, aunque sea en una gotita de agua, en una gotita de agua, ¿qué pasaría? Vamos a poner ahora el eritrocito. En una gotita de agua. ¿Qué pasa? Recuerda que es una pregunta trucosa. ¿Saben qué me he dado cuenta? ¿Saben qué me he dado cuenta a lo largo del tiempo? Que no saben qué osmolaridad tiene el agua. Y que los confunde. Algo en su cabeza les dice que el agua es... ¿Qué osmolaridad tiene el agua? ¿Qué creen ustedes que tiene osmolaridad el agua? La gente piensa, así como que naturalmente se les ocurre que el agua es isoosmolar. Que el agua tiene la misma cantidad de solutos que el organismo. Pero el agua es agua, agua pura. La osmolaridad del agua es 0. Ese es un detalle importante. Y dicen, pero solo el agua destilada o purificada. No, de verdad, el agua de la llave, por más sucia que esté, no le llega, o sea, nada que ver. Tú vas a tomar de manera teórica que el agua no tiene osmoles, es agua pura, no tiene solutos. Así que por eso el agua tiene una osmolaridad de 0 miliosmoles por litro. Así que obviamente es una solución hipoosmolar, lo que hará que el agua se fuera de extracelular a intracelular. En este caso no pasó nada. Y en este caso, del poner un eritrocito en una gotita de agua, hay movimiento de dónde a dónde. Hay movimiento de líquido extracelular a líquido intracelular. ¿Queda claro? ¿Qué tal? Interesante este dato, ¿no? Del agua. ¿Quién creía que era como normal el agua? Sí, como que nunca la mencionan. Ok, pero ahora ya saben. Y como la gotita de agua pasa de líquido extracelular a líquido intracelular siguiendo los solutos que se encuentran en el interior de la célula se hincha hasta llegar a un extremo que explota. Exactamente. Explota.
lleva H. ¿Y sabes cómo se le llama eso cuando explota? Lisis. Si esto llega al extremo, lisis osmótica. Es uno de los ejemplos de las formas en las que te podrías morir por tomar demasiada agua demasiado rápido sin ir a hacer pipí. Interesante, ¿no? Las neuronas también tienen edema. Y ahí, en ese caso, si estuviéramos hablando de una neurona, entras en coma y así. Bueno, ya tienen contexto. ¿Qué caso nos falta? Nos falta el otro caso. Meter al eritrocito, pero ahora en una solución. Vamos a ponerlo simple. ¿Qué te gusta? No voy a batallar. En una solución hiperosmolar. Entonces lo que pasa es que en la solución hiperosmolar, el movimiento de agua es de dónde a dónde. Hacia afuera. Es decir, de líquido intracelular a líquido extracelular. ¿Sabes cómo se le dice a eso? ¿Sabes cómo se le dice a eso? Secrena. Secrena. Como drena, pero con C de célula. Cuando drenas algo y le sacas agua, bueno, pero con C de célula. Secrena. Crenación. ¿Qué tal? ¿Entramos ya en contexto? Quería recordarles estos detalles antes de continuar contestando los datos teóricos. Ok. Claro, esto lo vieron la primer semana de bioquímica de su primer semestre de medicina. En general te lo enseñan la primer semestre de medicina. Y mira, aquí estamos un año después. Bueno. Ahora bien. Vamos a aprender a identificar. Esto lo vas a tener que contestar. Todo lo que te mostré, todo lo que contestamos. Todo esto que está en negro. De dónde a dónde se mueve, cómo se llama el proceso. Y lo vas a hacer a partir de descubrir qué le ocurre cuando le administras una solución. Y lo vas a saber porque vamos a aprender a calcular las soluciones. Ok, volviendo a esto. Esta es la fórmula de la osmolaridad, versión simplificada, pero que no es suficiente. Y esta es la fórmula completa. Las fórmulas de la osmolaridad son C por N por G. C por N por G es una fórmula que la verdad resume demasiado lo que se tiene que hacer para sacar la osmolaridad de una solución. Vamos a sacar la osmolaridad de una solución de cloruro de sodio primero al 140 milimoles por litro, siguiendo la lógica que aprendimos desde el tema pasado de unidades de concentración. A ver. Si yo sé que tengo 140 milimoles por litro, y eso, ¿cuántos miliosmoles por litro son? Si yo sé que... A ver, dame una equivalencia para hacer mi regla de 3 simple. Si yo sé que... Pero ya dámelo en milis. 1000 milimoles por litro. Si tuviera 1000 milimoles por litro me daría, como lo razoné en la tabla, ¿te acuerdas? 2000 miliosmoles por litro. También pude haber multiplicado por 2 porque eso es lo que hace el cloruro de sodio, partirse en 2. Regla de 3 simple y las respuestas son 280. Listo.
¿Fácil o no fácil? Fácil, fácil, fácil. Bueno, hasta ahí todo bien. Esta es la fórmula de la osmolaridad. Sacar la letra C, la C significa concentración. Y por lo tanto, la C es la cantidad de moles, milimoles por litro. Hay un montón de procedimientos que podemos hacer para sacar los milimoles que hay por litro. O sea, eso es desde que si te doy la solución en cargas, si te doy la solución en gramos por litro, en gramos por tantos mililitros, o una solución en tanto por ciento, que era lo que me habían preguntado ayer, ¿se acuerdan? Que viene al por ciento. Bueno, te voy a enseñar a llegar desde todo eso hasta los milimoles. Después, multiplicar por n, es decir, las partículas en las que se disocian, las cantidad de partículas en las que se disocia, n, pues es pasarlo de mol a osmol. ¿Ok? Sí. Concentración osmolar. Ahora bien, entramos a una última letra de la fórmula. C por N por G. La letra G nos indica el coeficiente osmótico. Coeficiente osmótico quiere decir qué porcentaje de las partículas que calculaste de verdad se dividieron. Entenderás que en la vida real, si te digo que el cloro y el sodio se disocian, pues casi todas la hacen. Ah, sí, miren, esto era lo que estaba equivocado. Déjenme les corrijo aquí. Molar, aquí es osmolar. Y aquí osmoles es moles. Las palabras estaban volteadas. Ahorita lo mando a corregir para que le manden la nota mejorada. Bueno, osmoles, C, moles de la sustancia. N, concentración osmolar, es decir, partículas en las que se disocia. Lo multiplicas por eso. Ahora bien, la G, el coeficiente osmótico, es qué porcentaje de las partículas sí se disociaron. Volviendo a lo que te decía, si yo te digo que el cloro y el sodio se separan, entenderás que en la vida real no el 100% se separa. Algunas partículitas, una pequeñísima cantidad se queda pegado, ¿verdad? Bueno. Y el porcentaje son 92.95%. 92.95%, lo cual, pues ese porcentaje se convierte en el decimal .9295. Al tú multiplicar al final este resultado, 280, por .9295 obtengo la real osmolaridad. Esta que saqué aquí, esto de aquí es una osmolaridad ideal. Esta otra que voy a sacar acá, a ver, 280 por .9295 sería un 260.25. Esta es la osmolaridad real. ¿Se entendió la idea? Porque esto hubiera sido totalmente teórico, pero en la vida real solo esta proporción de partículas se partieron en dos. Entonces las que no, tengo que reducirle ese valor. Aquí está. Esta es la osmolaridad real. Y esta sería más completa y correctamente la respuesta de la osmolaridad
de una solución de cloruro de sodio al 140%. ¿Quedó claro? Nada para terminar de entenderlo como ver un ejercicio completo, desde los pasos de más atrás, como cuando te lo dan en porcentaje, hasta el paso final, llegar a la osmolaridad real. Recuerda, el coeficiente osmótico corresponde a la constante que indica el grado en el que el soluto puede disociarse. No se disocia el 100%. Si fuera el 100% sería de 1, para conservar todo el pedazote de osmolaridad. Y entre más chiquito sea el número, pues es que menos proporción se disoció. Si no se disocia por completo, sería menor a 1. ¿Quieres una idea relajante? Solo en medicina. Este coeficiente de disociación cambia según la temperatura, presión, sustancia, condiciones del ambiente, etc. Pero ahí te va una idea relajante. En medicina, a la temperatura, presión y condiciones del cuerpo humano y la concentración de diferentes sustancias, solo es importante este valor y no vas a tener que aprenderte ningún otro, y solo lo vas a aplicar a soluciones de cloruro de sodio y nada más. Listo. De hecho, te voy a enseñar el caso en el que va a resultar importante. Voy a poner una pequeña pausa. Te voy a dejar primero intentar este ejercicio de cloruro de sodio al 0.9%, pero que va a ser solo un minuto para que pienses por dónde lo abarcarías. Y luego yo voy a realizar este ejercicio. Saber sacar la solución de cloruro de sodio al 0.9%, sacarle su osmolaridad, soluciones osmolares, obtendremos la cantidad de soluto en miliosmoles por litro de las siguientes soluciones. Es decir, calcula la osmolaridad de las siguientes soluciones. Cloruro de sodio al 0.9% es el más importante de todos los casos. Si tú lo aprendes a hacer, ya sabes hacer el caso más difícil. Todos, lo que sea. Cualquier otra cosa que te pongan va a ser más sencillo. Porque estamos partiendo desde un porcentaje. Del porcentaje lo vamos a pasar a gramos. De los gramos que hay en una cantidad lo vamos a pasar a los gramos que hay en un litro. De ahí le vamos a sacar la molaridad. De la molaridad la osmolaridad. Y de la osmolaridad su coeficiente de disociación. Usa todos los pasos. Cualquier otro ejemplo va a ser más breve. Pongo pausa por un minuto para que pienses por dónde abarcarías el problema. Reinicio la grabación. Vamos a resolver el caso más complejo posible. Mucha atención todos viendo la pantalla. Si aprendes a hacer este caso, aprendes a hacer todo. Todo. Tenemos una solución de cloruro de sodio al 0.9%, también es la conocida como solución fisiológica. Siempre que te hablen de la solución fisiológica, hablarán de esta. La que apenas te saludan en el hospital ya te están canalizando para ponértela. El caso más complejo y más extenso posible es cuando te digan que partes del porcentaje. Pero tienes que recordar qué es lo que significa porcentaje. El símbolo porcentaje, ¿qué significa? Significa de cada 100. Y como estamos hablando de soluciones y las soluciones se encuentran en agua, imagínate que es esa cantidad de agua de cada 100 que fue sustituida. Quitaron agua y pusieron soluto. Imagínate eso, que de cada 100 mililitros de agua quitaron una cantidad y la llenaron de soluto. Eso te da la idea con la que vas a entrarle siempre al porcentaje. 0.9 ¿qué? Cada mililitro de agua que hayas sustituido, recuerda que un mililitro de agua pesa 1 gramo. Entonces al sustituirlo, ni te metas en líos. Esa cantidad de porcentaje es esa cantidad de gramos de cloruro de sodio en, como es por ciento, 100 mililitros. Listo. Ya tienes tu primer dato. Sacarlo desde el porcentaje hacia una cantidad de gramos en una cantidad de volumen. Siempre que te pongan casos que partan de
Le pongo tantos gramos en tantos mililitros. 5 gramos en 100 mililitros. 5 gramos en 250 mililitros. 50 gramos en 3000 mililitros o en 3 litros o en lo que sea. Ya te ahorraste este paso. Ya estarás aquí. Cuando te den una cantidad de gramos en una cantidad de volumen. ¿Quedó claro? ¿Cómo esos van a ser más fáciles y seguirían desde aquí? Muy bien. Siguiente paso. Siempre tienes que ir a convertirlo a cuántos gramos hay en qué. ¿Qué hemos aprendido? Que nuestras concentraciones se miden en por litro. O sea, lo paso a 1000 mililitros. Listo. Hago mi regla de 3 simple. Mil por 0.9 entre 100, 9. Dicho de otra manera, en este caso, pues si era una décima parte del litro, 10 veces más. O sea, ahí está fácil, pero hagan los ejercicios para que practiquen el manejo de la calculadora y todo, por si son datos más complejos. Listo, 9 gramos en 100 mililitros. Ya tienes la cantidad de gramos en 100 mililitros. ¿Qué quisieras saber ahora? ¿Esos gramos qué? ¿Cuántos moles son? Y como en medicina no usamos moles, sino milis, vamos a ponerlo de una vez en milis, ¿les parece? Para irnos tranquilos. Aquí te vas a identificar la sustancia. Una vez que ya sabes cuántos gramos hay en el litro, te vas a ir a identificar la sustancia en cuestión. Y por lo tanto, como es cloruro de sodio, sabes que si fueran 58.5 gramos, tendrías ¿cuántos milimoles por litro? Tendrías 1000. Este es tu tipo de constantes. Es como cuando decíamos, ¿cuánto uno molar de tal sustancia, verdad? Así, bueno, tú ponlo en milimoles de una vez para que no batalles. Créeme que es mucho mejor. Bueno, pues esta solución no tiene 58 gramos, tiene 9 gramos. Así que con esto yo puedo calcular la cantidad de milimoles por litro que tendrá. Hago mi regla de 3 simple, 9 por 1000 entre 58.5 y me da 153.84 milimoles por litro. Excelente. ¿Qué tal? Nos estamos acercando, ¿no? Ya sabemos cómo pasar de porcentaje a gramos en un volumen. De gramos en un volumen a gramos en el litro completo. Y luego, según sea la sustancia, convertir, según las cantidades de gramos que nos daría la cantidad básica de 1000 milimoles por litro, la cantidad de gramos que tenemos, ¿qué milimoles por litro nos da? Perfecto. Todo esto que he dibujado en azul son los pasos y versiones posibles para sacar la letra C. Porque ¿qué es C? La concentración en moles o milimoles de la sustancia. Siguiente paso. Vamos a hacer N. La cantidad de osmoles en los que se divida. Cantidad de osmoles. Bueno. Puedes hacer dos opciones. Puedes simplemente multiplicarlo. O hacer una regla de 3 simple. ¿Qué les gusta más? Esto es lo que ya te enseñé a hacer durante todo el proceso de la tabla. ¿Ok? Muy bien, lo voy a hacer de las dos formas de todas maneras. N por... ¿qué sustancia es? Cloruro de sodio. ¿Ok? ¿Cuántos miliosmoles por litro serán? Bueno, como es cloruro de sodio, la cantidad de milimoles va a dar el doble por 2. Okay.
cloro y sodio. Por lo tanto, esos 153.84 milimoles se van a convertir en 307. Bueno, es cosa de la calculadora, si uso los decimales o no. Ok, había más decimales, por eso me sale 307.69. Le voy a poner 307.6, no le hace. El detalle es que no importa qué tantos decimales uses, siempre y cuando lo estés trabajando en milis. Este resultado inicial, que fue multiplicar por n, cuando ya te diga qué cantidad de osmoles vas a generar, la osmolaridad, te va a salir por encima de lo normal. Esto es a lo que conocemos como la osmolaridad ideal. Mira, también pude haber dicho, si 1000 milimoles son 2000 milimoles son 2000 milimoles. Ay. Si 1000 milimoles son 2000 miliosmoles, entonces 153.84 son, y pues es regla 3 y me da el doble, o sea, esta cantidad. Ok, puedes hacerlo así si te gusta. Pero bueno, ya tenemos esto a lo que llamamos la osmolaridad ideal. Ideal. Teórica. Esta solamente la vas a sacar y lo vas a dejar ahí, porque si te das cuenta, ¿cómo está? Hiperosmolar, elevada por encima del rango. Solo vas a dejarlo aquí cuando intencionadamente en la pregunta de examen te digan, en una solución fisiológica de cloruro de sodio, calcula la osmolaridad ideal teórica o considera un coeficiente osmótico de 1. ¿Te acuerdas del coeficiente osmótico? ¿Sí? ¿La G? ¿La letra G? ¿Coeficiente osmótico? Si fuera de 1, el valor se queda igualito. Entonces, escúchame muy bien porque esto es algo con lo que se los truquean. Este es un caso que no es real, es totalmente teórico y serviría para confundirte. Si yo te hago un caso de calcular la osmolaridad de una solución fisiológica al 0.9% de cloruro de sodio, considera un coeficiente osmótico de 1, una situación ideal. La osmolaridad teórica, gradiente osmótico de 1, cualquier cosa que te dé una pista de déjalo así teórico. Para que entonces contestes una serie de preguntas. Si le administras esta solución está hiperosmolar. Si le administras esta solución a un paciente, ¿cómo se va a hacer su osmolaridad? ¿Qué le va a pasar a su osmolaridad? Si se la das a un paciente. Aumenta. Por lo tanto, la osmolaridad del líquido extracelular va a estar aumentado. ¿Qué le pasaría a las células? ¿Habría movimiento de líquido? ¿Sí o no? Sí. ¿De dónde a dónde? De intracelular a extracelular. Crenaría las células. Ok. Solo en esos casos que te digan algo para que te quedes ahí. Pero si no te dicen nada, tú siempre le vas a seguir hasta la osmolaridad real. La cual consiste en que después multipliques por G. O sea, por punto 9295 y llegues a la osmolaridad real de miliosmoles por litro. Lo cual nos da, según la cantidad de decimales que hayas usado, 284, 285, 286 o 287. A mí me salió 286 miliosmoles por litro. Y te das cuenta que eso queda dentro de el rango. Eso está isoosmolar. Por eso es la solución fisiológica. Isoosmolar está en su rango. Si se lo das a un paciente, ¿qué le pasa a sus células? Nada. ¿Hay movimiento de líquido? No. Listo, así es fácil. Y mira, ya supiste sacar C, es decir, los milimoles, desde porcentaje, desde gramos en un volumen. Y cualquier forma posible. Ya supiste hacer N, en cuántas partículas se disocia. Y esto no lo aprendiste nada más aquí. Esto, multiplicar por N, las partículas en las que se disocia, es el derivado de todo lo que vimos en el tema pasado.
todo lo de la tabla, cómo se disocia. Y por G, para volver a la osmolaridad real. Esto solo aplica en soluciones de cloruro de sodio. Y solo resulta importante en el caso de la solución al punto 9, porque hace este sutil cambio del hiperosmolar al isoosmolar. Otras que estén por encima siempre van a estar hiperosmolares, otras que estén por abajo siempre van a estar hipoosmolares en ambas situaciones. Y respondiendo a esa pregunta, ¿por qué se le querría poner una solución fisiológica a un paciente? Porque le faltan líquidos, por cualquier razón, porque está deshidratado, porque necesitas pasarle un medicamento intravenoso, pero necesitas diluirlo en algo. ¿Y qué no le puedes dar a un paciente intravenoso? Agua. No se debe de dar agua intravenosa, porque ya vimos lo que pasaba con las células cuando les echas agua sin osmoles al mismo nivel que el cuerpo. Se estallarían los eritrocitos, ¿verdad? Exacto. Bueno, ahí tienes la forma de sacar la osmolaridad real. En este momento voy a detener esta grabación y te quedas con todas estas actividades. Quiero que le saques la osmolaridad al glucosado al 5%, glucosado al 10%, 10 gramos de cloruro de calcio en 250 mililitros. Mira cómo ese ya no está en por ciento, es un paso más abajo, más sencillo. Y además estos otros. La osmolaridad de una solución de cloruro de calcio al 0.8 normal, cloruro de potasio al 0.8 normal, cloruro de calcio al 0.8 molar y cloruro de potasio al 0.8 molar. Fíjate que son diferentes sustancias y aunque todo dice 0.8, unos son normal y otros son molar. Quiero que de todos me termines dando los miliosmoles por litro. En todo esto, si no es solución de cloruro de sodio, al 0.9%, o que ya te le estén dando si no es esa, el caso que te dije, el coeficiente osmótico no es relevante. Era lo que te decía, relájate con eso. Terminamos la sesión y mañana continuamos con eso y estos casos de examen. Ay, mira, aquí los tienen. Sí los tienen ahí debajo en sus mismas notas. ¿Ok? Solo están más abajito. Nos vemos.